Como ya se ha adelantado en otros vídeos de esta saga de los colombófilos de leyenda en Bélgica, desde principios del siglo XX la colombofilia es más que un deporte. Las importantes apuestas que se realizaban y realizan por los aficionados proporcionaban importantes sumas de dinero extra a algunos y eran la principal fuente de ingresos para unos pocos, los profesionales. La competencia era feroz, con más de 300.000 colombófilos en cada región se organizaban campeonatos de corta, media y larga distancia. Pero eran los de velocidad, que es donde más palomas competían, y las apuestas eran más altas, los que más dinero se podía conseguir. Como es sabido, en aquella época no había los adelantos tecnológicos actuales, y la clave para conseguir buenos puestos en estas carreras no dependía solamente de poseer las palomas más rápidas, sino de conseguir que entraran a la mayor brevedad posible al palomar para que el colombófilo pudiera quitar la anilla de goma del ave e introducirla en el reloj lo antes posible. En carreras de corta distancia y con tantos ejemplares compitiendo se puede perder por tan solo un segundo. El sistema generalizado en la época era el del vuelo al natural, enviando a las palomas en posición de nido a las carreras. Para motivarlas a correr más velozmente, se hacía así. Las entradas a los palomares eran estrechas, para facilitar esta rapidez. La posición de nido en que cada colombófilo encestaba sus palomas era un secreto bien guardado, pues no se podían dar pistas al contrincante. Amberes, por otra parte, era la región donde la competitividad era la más extrema. Allí volaron grandes campeones como Brendonck, Marien, Avenit, los Schemaker, Vermeulen, Avermaet, Hermans, Oremans o los hermanos Marissen. Cada uno practicaba su propia técnica secreta y eran los dominadores de las carreras de velocidad. Pero ello cambió tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el binomio Huisken-Van Riel. Sus resultados dejaron sin palabras ni argumentos a todos sus oponentes, no solo a nivel regional, sino también en el ámbito nacional e incluso internacional. Hasta entonces, Haddock, Hermans y Hamilton eran los apellidos más comentados en el mundo de las palomas, ya que eran considerados los mejores. Pero pronto fueron destronados por el dúo Huisken-Van Riel. Ya fuera desde San Quintín, carrera de 200 kilómetros, o desde Barcelona, más de 1000 kilómetros, no había forma de vencer a sus palomas, la mayoría de las cuales eran de color rodado oscuro, no muy grandes, con colas y alas proporcionadas al cuerpo y quillas perfectas. En 1949 metieron 5 de sus 6 ejemplares entre los 10 primeros en la carrera de Tours, sobre varios miles de palomas. De las 33 que encestaron para Cormeilles, colocaron 32 entre las que tenían derecho a premio, y en el Orleans consiguieron las 4 primeras posiciones, algo nunca visto hasta entonces. Pero eso no fue todo. En la carrera de Livón, 14 de sus aves figuraban entre las más de 2000 inscritas. Sus resultados fueron espectaculares. Obtuvieron los puestos 1, 2, 3, 5, 6 y 9. Y las otras 8 restantes se situaron entre las 30 primeras. El profesor de Bert, que era el maestro más respetado de la colombofilia, al que los mismísimos Béclus o Janarden pedían consejo, calificó esta hazaña como los resultados más sorprendentes jamás logrados. Jeff Van Riel nació en 1899. A los 22 años, hacia 1921, se inició en el mundo de las palomas de carreras, pues su padre, en esa época, era un exitoso colombófilo. En ese tiempo se trataba de una simple afición, apenas se realizaban apuestas. Jeff, desde crío, había quedado fascinado con las palomas. Tras contraer matrimonio, compitió de forma independiente a su padre, en Ekeren-Donk, donde las carreras típicas eran desde Quebraint, una distancia de apenas 100 kilómetros, y excepcionalmente se realizaban algunas desde San Quintín y Noyon, de unos 200 kilómetros. En 1933, con 34 años, Van Riel ya arrasaba con sus palomas. Solo él conocía su secreto,
Después se supo que en una revista especializada había leído sobre un nuevo método, el de la viudez, que comenzaba a practicarse en Lieja. La ventaja de este sistema consistía en que los machos viudos eran muy veloces y sobre todo entraban con una gran rapidez en sus compartimentos, donde los esperaban sus hembras. De esta manera se perdía menos tiempo en introducir la anilla de goma en el reloj. Para ello era necesario sustituir la apertura estrecha del palomar, que era la típica de casi todos los aficionados, por un amplio ventanal, de forma que los viudos accedieran volando directamente hasta su casillero. Pero el manejo de los viudos no es nada fácil, y eso lo saben los que practican este sistema. Van Riel demostró que eso no suponía ningún impedimento para él. Cuando los colombófilos de Ekeren, su localidad, constataron que Van Riel cambiaba la entrada del palomar, se burlaron de él. Pero la risa les duró poco. Cuando Jeff terminó con la reforma para sus machos viudos y comenzó a volarlos, sus competidores se quedaron estupefactos. Era imposible ganarle. Fue tal el repaso que les dio a todos los socios de los clubes de Mariaburg y Ekeren que en 1936, como le ocurrió a Van Buren, fue expulsado de los mismos. Y como también hizo Van Buren en su día, decidió dar un paso adelante, enfrentarse a los grandes maestros de la provincia, que competían en la conocida y temible Unión de Amberes. También los superó a todos ampliamente, y asimismo a estos le cerraron las puertas. Jeff, totalmente abatido, decidió desprenderse de sus palomas. Entre 1937 y 1938, 60 fueron vendidas a los hermanos Schemacher. Entre las compradas por estas se hallaba el Rosenband, de 1930, su favorito. Era el palomo más rápido de la época, pero tenía un problema. Como venía sobrado de las carreras, aunque siempre llegaba el primero, no entraba directamente, sino que se dedicaba a dar vueltas a su palomar durante minutos, perdiendo de esta forma opciones a conseguir los primeros puestos. Pero en la reproducción era insuperable. Algunos otros de sus mejores ejemplares recalaron en el palomar de su amigo Huisken, que ya contaba con algunos pichones de las parejas reproductoras básicas de Van Riel. Huiskens, estibador del puerto de Amberes, había comenzado a competir en 1929. Su amistad con Van Riel empezó unos años después. Este solía frecuentar el palomar de Huiskens. Por entonces, un tal Nuyens, también estibador del puerto de Amberes, era el colombófilo a batir. Van Riel fue a visitarlo y quedó impresionado con sus palomas, adquiriéndole algunos pichones. Entre ellos había una hembra rodada oscura de pequeño tamaño que se convirtió en la famosa Boerineke. Jeff entendió que aquellos ejemplares de Nuyens eran de muy, pero que muy alta calidad, y volvió a visitarlo, comprándole más pichones. Entre ellos un hermano de la Boerineke, un macho también de color rodado oscuro. Como su hermana era muy asustadizo y no se dejaba coger, de ahí que se le pusiera el nombre de Bange, que significa el cobarde. Esto aconteció en 1937, antes de que Van Riel vendiera todos sus ejemplares por las razones mencionadas. El Bange y su hermana la Boerineke se convertirían con el tiempo en aves imbatibles. Los Nuyens habían demostrado en el palomar de Huiskens su enorme calidad, y Van Riel necesitaba conocer de dónde procedían. Descubrió que Nuyens las había obtenido de un tal Van der Keylen, que contaba a todo el mundo sin esconderse que las había criado con palomas extraviadas que habían entrado en su palomar y con otras que había cogido en la torre de una iglesia, algo realmente curioso. La antigua línea Van Riel se había forjado a partir de aves de Marien, a través de Van Betteren y algunas de Eurné. Más tarde añadió otras de la línea Nuyens, y de estos cruces desarrolló su propio linaje. Por sugerencia de su amigo Van Riel, Huisken compró una tanda completa de fichones a Frans Nuyens en 1939. Ese mismo año Huisken consiguió una serie de resultados excepcionales. Cuando Huisken se empezaba a hacer famoso a nivel nacional, estalló la Segunda Guerra Mundial. La Boerineke y el Bange, mejor dicho, sobrevivieron a la guerra y formarían la base de innumerables descendientes. En 1944, cuando los alemanes abandonaron Bélgica,
en un bar de Ekeren, Jess se encontró con su amigo Huiskens, que aún conservaba grandes palomas de la antigua línea Van Riel, la de su amigo, y de las Nuyens. Ambos decidieron volar en pareja, y en 1945 el tándem Huiskens-Van Riel ya se proclamó campeón de la potente Unión de Amberes, superando a los tres más grandes, a Benit, Hermans y Ornaments, conocidos como las 3 H's, por la primera letra de sus apellidos. Aquello solo fue el principio. Se decidió comprar un terreno donde Huiskens edificó una casa, y otro con palomar incluido que también fue el hogar de Van Riel. Y aconteció algo espectacular. En 1945 obtuvieron 20 pichones tardíos. Al año siguiente los cruzaron con sus propias palomas y de ahí nació la famosa generación de los 46. Una verdadera legión de palomas excepcionales, a cual mejor, todas criadas en un solo año. Basándonos en los libros de Jules Gallès y en revistas especializadas antiguas, todo parece indicar que el conocimiento colombófilo de Van Riel superaba con creces al de su socio Huiskens. No obstante, la unión de ambos fue la clave de su éxito. Y volviendo a la generación del 46, ¿de dónde salió esa tanda de pichones tardíos en 1945? La respuesta, según los expertos, es que del hombre que posiblemente tuvo las mejores palomas que jamás se hayan volado, Jos van de Bosch. En este punto podemos comprobar que, aunque haya muchos colombófilos de renombre, también existieron otros del mismo nivel o superior, aunque son anónimos para la mayoría. Y esto tiene su explicación. Los colombófilos adinerados pagaban a los periodistas de revistas especializadas para que hablaran de ellos y de sus palomas. Las tiradas de estas revistas eran impresionantes y se leían en toda Bélgica y en otros países, y en varios idiomas. De esta forma, los colombófilos más pudientes pronto eran conocidos por todos, mientras que los más modestos, de su mismo nivel o superior, permanecían anónimos. La excepción, como en muchos otros aspectos, eran los hermanos Jansen. Ellos no necesitaban publicidad alguna. Sus aves hablaban por sí solas. En el transcurso de la guerra había rumores sobre un colombófilo que poseía palomas que se salían de lo común. Era el mentado Van de Bosch, de Berlar. Los Bouter, que eran de Arendonk, le compraron el famoso Oude o viejo Van de Bosch. Lo emparejaron con una hembra Jansen pura y los resultados no pudieron ser mejores. La línea Meulemans, por ejemplo, tiene su origen en estas palomas. Una vez más, todo nos lleva al mismo sitio. Las distintas razas o linajes de gran nivel están siempre relacionadas. Proseguimos. Huiskens y Van Riel, como se ha explicado ya, establecieron sus palomares en la finca de Ekeren-Donk. Desde 1945 hasta 1956, literalmente desarmaron a la Unión de Amberes, probablemente el grupo colombófilo más fuerte de toda Bélgica. Recordemos que las palomas de Amberes desde el siglo XIX se contaban entre las más potentes, superando incluso a las de Bruselas y las de Lieja. Por otra parte, como suele ocurrir con los grandes campeones, el tándem nunca detalló de dónde provenían exactamente sus aves, aunque con lo narrado anteriormente podemos hacernos una idea. El mentado Jos van den Bosch siempre mantuvo que la base de la línea Huiskens-Van Riel procedía de sus palomas. Esto parece ser una evidencia, si bien el dúo Huiskens-Van Riel introdujo también ejemplares de otros linajes, como mínimo una hembra, la Oude Bleke, la vieja azul, de 1951, de Henry Berbink, y también la Blaule Gris Zog, la azul ojo gris, de George de Jaeger. En 1957 las 285 palomas de Huiskens-Van Riel se vendieron en Bruselas y Amberes. Muchos aficionados compraron ejemplares y la raza, aunque ya cruzada con otras, continúa hasta nuestros días dando grandes triunfos a sus dueños.